Radiola presenta. Conciencia holística. Conciencia holística. Con Alba Bernal. Terapeuta holística. Alba Bernal. Sean bienvenidos. Comenzamos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos ustedes, feliz inicio de fin de semana. Hoy viernes 28 de marzo de 2025, ya estamos en este su espacio, uno de los favoritos para muchos, Conciencia Holística, y mi queridísima Alba Bernal, que hoy tiene todo un tema del cual quizás pocos sabemos lo suficiente, o lo hemos escuchado, o tenemos información, pero a lo mejor no es correcta, o nos fue mal en alguna primera vez. Bueno, pues hoy, mi querida Alba, hablarás de constelaciones familiares, para lo que tienes a una invitada muy especial para ti, psicóloga y consteladora Emilia Bravo. Así que les doy la bienvenida a las dos, a ustedes que ya se están conectando, bienvenidos. Y gracias por ayudarnos a etiquetar y a compartir este programa para llegar a más personas. Bienvenidos también a nuestro auditorio de YouTube. Gracias por estar ahí. Adelante, buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Estoy más que feliz el día de hoy por la invitada que les traigo. Para mí es una persona muy, muy importante en mi vida, eh, una gran amiga y eh, una gran guía, y sobre todo algo que me encanta es que es un excelente ser humano. Hablando del tema, de lo que engloba las constelaciones familiares, sabemos que, y seguramente lo has escuchado, que fue un boom. Ha sido un boom a través de la serie de Mi Otra Yo, que transmitió una plataforma muy importante por allí. eh, y esto creó mucha curiosidad en la gente, y mucha gente se empezó a preparar desde hace mucho tiempo. eh, Ahorita ya nos ahondará un poquito Emi de desde cuándo surge esta terapia, pero de que se volvió un boom, se volvió un boom. Pero para mí, en lo personal y sobre todo en la dirección de Centro Holístico Yadá, para mí es bien importante quién viene y lo trabaja. Y voy a iniciar contándote una experiencia, al contrario de las cosas bonitas y maravillosas que vas a escuchar hoy. eh, Te voy a contar una experiencia no tan linda. Hace poco tiempo me tocó trabajar con una paciente que venía en estado de shock. ¿Por qué? Porque iba saliendo de una constelación de una persona dirigida por alguien, me supongo que no tiene la preparación necesaria para hacerlo, y lo que finalmente, por lo que estuvimos platicando y viendo, se volvió una sesión espiritista. Se movían cuadros, se movía energía de una manera negativa, y esta mujer venía, pero que no quería volver a saber absolutamente nada de todo esto, ¿no? Afortunada y gracias a Dios, pudimos calmarla, pudimos sacarla de ese estado de shock. No volví a insistir en que volviera a probar esto. Ya llegará su tiempo y su espacio, y es por eso por lo que nos hemos dado a la tarea de poder traer y compartir esta terapia en Centro Holístico Yada con gente verdaderamente preparada, como es mi querida y amada Emilia Bravo, a la cual le doy la más cordial bienvenida esta tarde. Y hablar de su currículum, nos pasaríamos otros ratos más por aquí, eh, pero al escucharla te vas a dar cuenta de toda la preparación que verdaderamente tiene. Y pues bienvenida, Emi. Me da Muchas mucho gusto gracias. tenerte aquí, y me gustaría abrir un poquito eh, esta charla, y que nos cuentes cómo es que siendo... eh,
psicóloga y siendo maestra de la escuela de psicología y muy, muy metida en cosas a veces tan cuadradas, encuentras esta maravillosa herramienta y cómo es que entras en este mundo, finalmente el mundo holístico. Pues fíjate, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y precisamente despejando dudas sobre lo que sí es la constelación familiar y lo que no lo es, ¿no? Pues mira, curiosamente, yo creo que porque me tocaba estudiar esto. Yo estaba en el momento en el que conocí las constelaciones familiares, yo estaba haciendo un diplomado en desarrollo humano y el módulo que me tocaba ese día era constelaciones familiares. Y ese mismo día en mi trabajo, mi jefa me dijo, hoy nos toca trabajar en tal hospital y vamos a trabajar una sesión de constelaciones familiares. Y eran a la misma hora. Entonces, o por el diplomado o por mi trabajo, pero me tocaba estar en un módulo de constelaciones familiares. El primer sentimiento, el primer contacto que yo tuve fue así como, ok, esto es este psicodrama y empecé desde toda mi parte racional a tratar de entender lo que estaba yo viendo, ¿no? Por supuesto, mente muy científica, muy de hechos y evidencias, y si no, no existe o no funciona. Y en eso una persona me pide que pase como representante de su abuela. Cuando paso, Dios, o sea, empecé a sentir una energía, un enojo y un rechazo hacia una persona en particular de todas las que estábamos pues representando miembros de la familia. Yo dije, a ver, esto no es psicodrama, esto está pasando en otro lado, a ver qué está pasando. No me explico qué está pasando. Y entonces el constelador, bueno, fue desarrollando la sesión como tal, y a mí se me fue quitando el enojo con las frases que fue dando, y sentí, e inclusive al final sentí ganas de abrazar a la persona con la que se supone yo estaba muy enojada. Bueno, el representante de la persona. Y para mí fue esto, dije, wow, esto es otro nivel, esto es otra cosa, no la entiendo y la quiero estudiar. Y hablé con el constelador y él cada vez que venía a Toluca me llamaba para acompañarlo a hacer constelaciones, me iba explicando y me iba diciendo, a ver, ¿qué ves? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero dije, no, si yo quiero implementar esto con mis pacientes, tengo que estudiarlo de manera muy formal. Y entonces me fui a Ciudad de México a certificarme en Sobuelo, que es una de las escuelas, pues, yo creo que de mayor prestigio es Sobelu y CUDEC, yo creo que son de las Instituto Hellinger, son yo creo que las tres escuelas más reconocidas, por lo menos en México, que nos preparan para estudiar esta cuestión de las constelaciones familiares. Y pues ahí me eché otros 2 años y medio, más el año que ya había yo trabajado con el constelador acá. Digo, y por supuesto me he estado actualizando desde esa fecha para acá, yo te estoy hablando del 2012, ¿no? Entonces, de allá para acá, pues ya son prácticamente 13 años de estar eh, metida en esta terapia que para mí ha sido total y absolutamente transformadora en mi vida y en la vida de otras personas. Sí, hemos visto cómo impacta y sobre todo tu trabajo en, déjenme contarles que finalmente se mete publicidad, pero quienes asisten regularmente a estas constelaciones aquí en Yada es la gente que viene a terapia y nos ayuda a que todo el proceso sea mucho más rápido de lo que en lo personal estoy trabajando con ellas. Pero además de todo, hay algo bien interesante y algo bien bonito, porque no solamente haces constelaciones familiares, Emi, hay otras vertientes. ¿Nos quieres platicar un poquito de las otras dos partes que trabajas? Claro que sí. Bueno, el otro tipo de constelación que trabajo se llaman constelaciones fluviales. Y esta técnica fue desarrollada por Juan Carlos Arias Quintana, que le mostró su trabajo a Bert Hellinger en el congreso que hubo aquí en Cancún en el 2012, justamente, ¿no? En el 2012 le mostró el trabajo en una piscina con representantes, con figurines como representantes, figurines de madera como representantes, y también es una modalidad muy completa y también profundamente sanadora. Y bueno, también hay, yo no lo manejo, pero también hay constelaciones con caballos, que también el maestro dijo que sí, efectivamente eran constelaciones,
y que pues bueno, al ser seres tan sin malicia, tan sin mentes, tan sin raciocinio, nosotros creemos, pues también son situaciones que se presentan muy claras, ¿no? Muy evidentes. Pero sí hay diferentes vertientes, digo, yo también lo hago con figurines de Playmobil, las constelaciones individuales, con figurines de Playmobil o con la fluvial, ¿no? Que es una alberquita y sus figurines de madera. Y ambas son técnicas de verdad muy poderosas, muy eficientes en el trabajo que se realiza. Si nosotros quisiéramos tomar alguna sesión, cuál podría ser la diferencia o cómo sabemos qué es lo que me conviene más o qué es lo que puedo hacer, trabajar una fluvial, o una Familiar. grupal? ¿Cómo puedo saber cuál es la que podría tomar? Ok, mira, las dos son de veras muy eficientes como tal, pero por ejemplo en las constelaciones familiares se trabaja en grupo y tal como lo mostró la serie, ¿no? Se trabaja una persona con un tema y solamente nos enfocamos en ese tema. Y en las constelaciones fluviales son 12 pasos. Dentro de estos 12 pasos se pone orden en la familia de origen, orden en la familia actual en la que uno forma, o si vive con pareja o vive solo o sigue viviendo en la casa de la familia, se pone orden y desde ahí se va descartando la parte de las lealtades, de los excluidos, del tema de la pareja. Otra diferencia es que en las constelaciones familiares no podemos trabajar a favor de un hijo, ¿no? O sea, no se puede trabajar a favor de un hijo, ahí es cada quien trabaja para sí mismo y en las familiares generalmente se trabaja con personas adultas, no trabajamos con menores de edad, a menos que ya estén muy cerca de los 18 y se trabaje junto con sus papás. Y en la constelación fluvial sí hay una manera, o sea, hay dentro de la propia formación, se hace un trabajo que es a favor de los hijos y como el nombre lo indica, solamente papá o mamá pueden hacer una constelación a favor de su hijo porque está atorado, porque está en una situación, por ejemplo, de enfermedad y no puede asistir, o está en una situación de peligro inminente en un momento dado y no puede asistir a la constelación, entonces los papás pueden hacerlo, aunque el hijo tenga 40 años, ¿no? Porque hay ese permiso. Sí, y es maravilloso. Hay también otra parte que yo estoy trabajando ya aquí en el consultorio, que es el trabajar con niños. Y lo Ujú. que hacemos es una constelación con los víncores, con los muñequitos, y después hacemos un cuento eh, sistémico, en donde a Ujú. través del cuento, sin darle la explicación mental, dejamos que la información llegue a su ser a través del cuento y puedan ellos generar algún cambio. Y es un trabajo maravilloso. El niño más Sí. chiquito que he trabajado tiene 3 años y nos mostró Wow, absolutamente todo, ¿no? qué Y maravilla, finalmente, sí. yo creo que también eso es lo que me compartía una persona hace días, el hecho de que le decía yo, debías constelar, porque te va a ayudar mucho, porque vas a poder desatorar muchas cosas más fácilmente. Y me dijo, Ujú. ay, no, y que todo el mundo se entere de mis temas, no, Para eso que están yo las creo que es. individuales, Sí, y ¿no? decimos, por eso era importante que nos compartieras esta otra técnica que de hecho yo tengo muchas ganas de trabajar contigo esa parte de la fluvial para trabajar temas Es de manera hermosa, personal. hermosa, hermosa y muy profunda. O sea, si las constelaciones familiares son profundas, yo creo que las fluviales van todavía un poquito más profundo, porque nos ordenan en nuestro sistema de origen y en el sistema que hemos creado. Sí, y además a mí me gustaría, si es que se puede, Emi, yo te hacía esta pregunta hace días, el hecho digo, aquí al centro han venido otros consteladores y lo que yo he percibido es que existe como esa parte de la gente que lo maneja
completamente espiritual y las personas como tú que lo manejan de otra manera, un poquito más formal. De hecho, déjenme compartirles que con el trabajo con Emi a veces no nos permite sacar de nuestra cosecha y el poder decir, ay, es que estoy sintiendo, es que estoy recibiendo, es no, te callas, es, no va tanto por ahí y me encanta tu trabajo, amo tu trabajo. ¿Nos podrías explicar Gracias. cómo está esto? Sí, bueno, es obviamente desde la parte de la formación, con esta cuestión de la fenomenología, ¿no? ¿Qué es lo que el cuerpo te está dando como lectura, la posición de las personas y también el cómo se están manejando, ¿no? Como toda esta lectura que tú haces del campo. Y además, bueno, este concepto yo no sé qué tan popular sea o no, los campos morfogenéticos, ¿no? En los campos morfogenéticos, cuando hacemos nuestro campo de trabajo, ahí desciende la información. Es como el radio, ¿no? O sea, hay una frecuencia y entonces yo me sintonizo con la frecuencia de la familia Pérez, ¿no? Y desde la frecuencia de la familia Pérez voy a trabajar porque estoy recibiendo la información precisamente por la parte fenomenológica de las posturas de quienes están representando a diferentes personas del clan familiar. Entonces, desde ahí se puede hablar de enojo, se puede hablar de emociones, se puede hablar de miradas, de rechazos, de lealtades, precisamente por lo que tú estás observando en el campo, ¿no? Sí, justo, es el, digo, para mí, tiene mucho que ver la experiencia que el constelador tenga. Hubo un caso aquí en el centro holístico de una persona que compartía que había estado un año constelando con otra persona y jamás había encontrado la raíz del tema y en un trabajo con Emi, en una sola sesión encontró el tema y la vida le cambió de una manera radical, que eso es lo que quiero invitarlos a que prueben, a que no se queden con las ganas de ver qué es esto. Y también está esa, eh, eh, que en una ocasión me comentaste de lo potente que era una constelación, a diferencia del trabajo psicológico Terapéutico, ¿no? o Ujú. terapéutico que se lleva. Sí, sí, fíjate que, bueno, yo en mi campo de trabajo, finalmente, como consteladora, tengo estos 14, casi 15 años de estar trabajando en la parte de constelaciones, pero en la cuestión de la terapia, pues ya tengo 25 años, ¿no? Entonces, me doy cuenta que cuando una persona constela, a veces es como si trabajáramos 6 meses o 7 meses o hasta un año de terapia porque lo que vamos hablando, lo que se va trabajando, lo que se va descubriendo, pues a veces es un poco lento, ¿no? Porque la persona pues finalmente está sentada frente a mí y me dice lo que ella cree que es su historia, ¿no? Y cuando estamos haciendo una constelación, los representantes son el termómetro. Porque si tú te has dado cuenta en las constelaciones que hemos hecho, de repente la persona me dice, no, sí, todo bien, y el representante del que está constelando me dice, no, es que siento esto, es que siento aquello. Entonces, la persona te va a reportar lo que está pasando. Y muchas veces, digo, a veces no queremos que las personas sepan como todo de nuestra vida, o yo les digo mucho a mis pacientes, ¿no? Somos la historia que nos contamos. Entonces, si yo me cuento una historia donde todo fue maravilloso y perfecto, pues entonces, ¿por qué tengo estas situaciones a veces de repetición en atraer personas, a veces de no logros académicos o laborales? ¿Por qué estoy atorado en la vida? Si todo fue maravilloso y perfecto, ¿por qué estoy atorado en la vida? Y cuando la otra persona dice, pues no, es que también hubo estas cosas y me sentí así, y hubo este dolor, y hubo esta otra situación, o lo que hemos descubierto, ¿no? Que de repente hay pérdidas que no, los papás nunca nos hablaron de ellos. Y entonces no estamos en nuestro buen lugar. Y de no estar en nuestro buen lugar, pues la vida también se nos atora mucho.
Y eso no lo descubrimos en una terapia convencional, ¿no? O sea, en una terapia, digo, yo manejo gestal, manejo cognitivo-conductual, manejo, bueno, toda la rama humanista, ¿no? Y de repente, pues bueno, en el diálogo vamos y vamos avanzando y les dejo pues actividades, hacemos reflexiones, etcétera, pero una constelación, en mi experiencia, sí es mucho más rápida, mucho más Sí. rápida. Y sobre todo encontrar esa parte. Me tocó una experiencia hace poco de una paciente, de una consultante que tenía varios temas atorados y cuando le preguntas primero acerca bueno, le preguntaba yo acerca del concepto que ella tenía de su familia, de papá, de mamá, de los hermanos, ella refería que su familia era de 10, era lo máximo, era maravillosa y dices, bueno, si me estás diciendo entonces, ¿cómo tienes estos conflictos? Cuando empieza a poner sus víncores, y dices, madre de Dios, no es así, ¿no? Hay un desorden y Mm. es cuando empezamos como a acomodar, a hacer los movimientos interrumpidos para poder mover la energía, pero ahí es donde nos damos cuenta que o donde yo en lo personal me di cuenta de cuán importante es utilizar otras herramientas, porque creo Así es. que cuando vas a terapia psicológica muchas veces van y cuentan y trabajan desde su punto de vista, desde lo Ujú. que creen que es, desde lo que quieren trabajar, pero yo siempre he dicho que la energía no miente. Y Exacto. cuando utilizamos estas herramientas, ves toda la verdad de la verdad. Así es, porque ahora sí que aflora el inconsciente, ¿no? O sea, las personas no saben las lecturas que tú haces, ¿no? Desde el campo de la fenomenología. Sí, y se vuelve maravilloso y entonces yo creo que es una herramienta muy, muy fuerte para trabajar y muy efectiva. Ujú. Eh, ya me imagino lo que ha de ser trabajar en una terapia contigo, viendo todo este campo, viendo toda esta eh, cosas tan maravillosas y poder hacer un cambio rotundo cuando están trabajando justamente no solamente la parte mental, sino nuestro campo espiritual, en donde manejas también esa parte que es importante, muy, muy Sí, importante. así es. Aquí trabajamos todo lo que es, o sea, el ser humano integral, ¿no? Y el ser Ujú. humano integral incluye la parte espiritual, que en muchas ocasiones o en muchos tipos de terapia, pues no se considera, ¿no? Y es también básico en nuestra vida cotidiana. O sea, inclusive en la definición de salud, dentro de la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud, incluye la parte espiritual, ¿no? Y muchos de nosotros, pues bueno, o muchas terapias lo dejan fuera. Sí, y algo que tal vez las personas que nos estén escuchando no sepan que también puedes trabajar una enfermedad. Así ¿Nos es. puedes hablar de esto? Sí, claro, muchas veces las enfermedades son manifestaciones del desorden, del desequilibrio o de la no pertenencia, es decir, cuando nosotros hemos excluido a alguien del sistema. Entonces, muchas situaciones de salud, o son por lealtad, ¿no? O sea, la abuela tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, todos mis tíos tuvieron diabetes. Yo si pertenezco al clan, pues entonces seguramente me va a dar diabetes a los 40 años, ¿no? Entonces ya estoy convencida de ello y por lealtad presento la situación de salud, ¿no? Entonces ahí hay que explorar, ¿no? ¿Cuál es la situación de salud que se está presentando? Porque también cada una de ellas nos habla de diferentes conflictos, nos habla de conflictos emocionales, ¿no? Entonces, digo, sí, por supuesto hay enfermedades que uno dice totalmente física, pues no sé, una gripa por un virus, una bacteria, un etcétera, una salmonela por una bacteria, pues es totalmente clínica y totalmente medicamentos y sales de ahí, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones de salud que vienen originadas por cuestiones emocionales y que cuando la persona se dedica en cuerpo y alma de verdad a tocar esas emociones que no son agradables, a reconciliarse
con el entorno, a reconciliarse consigo mismo, etcétera, pues las condiciones de salud cambian mucho. Sí, lo hemos visto y sobre todo el poder entender que se dice que el 3% de una enfermedad es genética. Ajá, Todo el 97% tiene que ver con emociones, con lealtades, con compromisos, con votos, así con es. demás, ¿no? Sí, con lealtades, ¿no? Al sistema. Sí, y es muy interesante trabajarlo desde ahí, trabajar las raíces, Ujú, el que me tiene con esta enfermedad y poder buscar las herramientas eh, alternas ujú. a la medicina. Sí, claro, o Darnos, complementario, ¿no? O sea, la sí, parte, digo, nunca vamos a decir deja el tratamiento, jamás en la vida. Y quien te lo diga es poco responsable, ¿no? ujú, O sea, jamás en la vida te voy a decir, oye, deja un tratamiento porque esto es 100% emocional. No, claro que no. Tú sigues tu tratamiento y yo colaboro con esa parte, desde la parte de la historia que te cuentas, desde la parte emocional, y esto va a contribuir a tu bienestar, a tu salud. ¿No? Pero digo, sería muy poco responsable y muy poco ético pedirle a alguien que deje un tratamiento. sí, nosotros aquí hemos, en ese entendido, hay mucha gente que a las terapias que nosotros manejamos le llaman terapias alternativas. Ajá. Nosotros aquí en Centro Holístico Yadale que le hemos quitado ese nombre de alternativo porque para nosotros alternativo es esto o esto O y esto, no es exacto. así. Nosotros le llamamos terapias de acompañamiento, en donde acompañamos en Complementarias. su proceso en tu enfermedad, no quites tus medicamentos, no quites tus Ujú. tratamientos, simplemente vamos a acompañarte y a quitar todas las raíces emocionales y espirituales que llevas dentro. Claro. O la parte también de hecho, en la parte de salud, yo estuve trabajando en la Secretaría de Salud un rato y en esta, sobre todo en el área de cuidados paliativos, ya no se les llama tampoco alternativas, se les denomina terapias complementarias, ¿no? Precisamente porque acompañan ese tratamiento y están complementando desde la parte que contribuye, la parte emocional, al bienestar del paciente, pues lo más que se pueda, ¿no? Sí, y somos esa, yo creo que al trabajar desde esta parte eh, que la dejamos de lado, nos enfocamos a la parte física y entonces vamos con el médico, pero nos olvidamos que somos un todo, que somos un campo Ujú. emocional, un cuerpo físico, un campo espiritual y Espiritual, que hay exacto. muchas cosas que pudieran estar en ese campo que no nos hemos permitido el poderlo explorar y poder sanar de una manera más eficaz y mucho más rápida. Exacto, exacto. Yo creo que en todo eso contribuyen y contribuyen un poquito a ordenarnos la vida, ¿no? A ordenarnos, a saber que pertenecemos a un sistema y por supuesto aprender tanto a vivir. Sí, algo que me gusta mucho es compartirles que para mí, eh, cuando hablamos de Dios, para mí es orden. Dios es Ujú. orden. Tuvo una secuencia, o el universo, como le quieras llamar, tuvo una secuencia y un orden de creación. Y por tanto, cuando nosotros le ponemos orden a nuestra vida personal, todo empieza a funcionar de una manera Es correcto, maravillosa. es correcto, es correcto. De hecho, los órdenes del amor de Bert Hellinger, el primero de los órdenes es justo eso, el orden en la familia, ¿no? Y este orden tiene que ver con la jerarquía. Quien llegó primero tiene prioridad en el sistema. Entonces, ¿quiénes fueron primero? Pues a lo mejor los bisabuelos, los tatarabuelos, perdón, los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás y nosotros. Nosotros somos la quinta generación. Si no queremos trabajar hasta tan atrás, bueno, podemos trabajar abuelos y papás y nosotros, ¿no? O sea, lo que pasa en los abuelos generalmente se repite en nosotros. Entonces, necesitamos poner orden en estos sistemas. Precisamente por eso en las fluviales, primero se pone orden en el sistema de origen
y después orden en nuestro sistema actual, ¿no? Precisamente porque la primera de las órdenes del amor es el orden. Después viene la pertenencia. Todos somos parte del sistema. No podemos excluir a nadie. Digo, todos yo creo que tenemos historias de la abuela, la tía, la bisabuela, la tatarabuela que excluyeron a fulanito de tal porque era alcohólico, porque era drogadicto, porque era homosexual, porque robó a la familia, porque hizo un fraude, porque, etcétera. Y entonces se deja de hablar de la persona, ¿no? La película de Encanto nos lo muestra, pero perfecto, ¿no? Porque se deja de hablar de la persona y pareciera que no existe. Pero alguien en el sistema más adelante se encargará de traerlo a la memoria, porque todos pertenecemos. Ahí muchas veces se dice el árbol familiar se puede podar, ¿no? Pero no se puede podar en el sentido de la exclusión, de decir no existe y lo borro del mapa, ¿no? O sea, eso no es posible, porque tarde o temprano vendrá alguien a reparar y a hacer exactamente lo mismo que hizo el antepasado para que nosotros le demos un lugar, honremos su vida y le digamos tú también perteneces. Entonces, lo que pasa aquí es que yo en el sentido puedo decir, bueno, hiciste algo, causaste un gran daño a la familia, eres mi abuelo, mi tío, mi tía, mi abuela, mi prima, el familiar que seas, te reconozco como tal, pero elijo no convivir contigo por mi salud mental. Y ahí es a donde podemos, ¿no? O sea, si perteneces, te reconozco como parte de, pero no convivo. Porque el hecho de que tengamos que convivir, la verdad es que no es cierto. Puedo elegir no hacerlo por mi salud física y mental. Y el tercer principio es un equilibrio entre el dar y el recibir, o el dar y tomar. Yo no puedo tomar más de lo que me corresponde, pero tampoco puedo, o sea, si yo doy más de lo que toca, generalmente las personas, digo, todos hemos escuchado seguramente esta frase de, es que le di todo y aún así me dejó y se fue. Claro, las personas se enojan y se van enojados además, ¿no? Porque no les permitimos regresar nada de lo que les dimos, los sobrepasamos. Y entonces las personas dicen, no, esto es demasiado para mí, yo no puedo con tanto, y se van enojados, ¿no? Y uno se queda enojado y frustrado porque pues le dimos demasiado y no nos correspondió como queríamos. Entonces, Sí. esos son los tres principios. Y también aprender, fíjate que me he topado con más personas que les cuesta recibir que dar. O sea, bien dadivosos, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo recibir de regreso. O sea, y no porque tengas que recibir el helado que compraste hace una semana o el café que invitaste, sino hay otras maneras también de recibir, ¿no? A veces recibir cuidado, recibir acompañamiento, recibir atención o a veces hasta dinero, ¿por qué no? A veces lo necesitas y pues dices, oye, préstame, ¿no? Ah, claro, aquí está, ¿no? Y obtenemos la responsabilidad, por supuesto, de pagar, ¿no? Para que todo esté en equilibrio. Sí, decimos que es un esto, ¿no? Un dar y Exacto. recibir, el poder cerrar esa energía, el hecho de no puedo estar dando demasiado sin recibir, como Así es. tampoco debería de estar recibiendo tanto sin dar Y no doy. eh, nada de lo que, nada de lo que estoy ofreciendo. Y Es correcto. un error que me he encontrado mucho en la gente es creer que la gente tiene que responder exactamente a cómo se lo diste, ¿no? Ujú. Y creen que si yo te estoy dando dinero, lo que tengo que recibir de regreso es ese apoyo, cuando podemos compensar esa energía de regresar de otra manera, con apoyo, con cariño, con presencia, con muchas otras cosas. Cuidados, Ujú. ¿no? Exacto, exacto. O sea, hay muchas maneras, ¿no? De dar y recibir. Sí, sí, y eso es importante. Para mí también algo que me gusta mucho cómo lo trabajas es, y cómo se trabaja en general, es la honra y el respeto a los padres. Así es, así es. Como te decía, el orden, bueno, primero que nada llegaron nuestros papás. Si ellos no le hubieran dicho sí a nuestra vida, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, ¿quiénes son los grandes? Ellos, siempre, siempre. O sea, ellos van a ser los grandes y yo la pequeña.
Entonces, cuando yo me pongo por encima de mis papás porque los juzgo, porque mi soberbia, porque mi arrogancia, dicen, ah, pues yo sé más que tú, o yo ya viajé más, o yo ya hice más que tú, etcétera. Híjole, la vida solita se encarga de cobrarnos la factura bien cara, porque finalmente nosotros venimos de ellos. Entonces, los grandes, los perfectos, o sea, yo sé que ningún ser humano sobre la tierra es perfecto, ¿no? Pero fueron los perfectos para que yo sea hoy la persona que soy, ¿sí? Me dieron más, menos, regular, a lo mejor mi papá fue de una noche, ¿no? Una noche de copas, y jamás lo conocí, no supe ni de dónde es. Bueno, esa era la vida abriéndose camino. Esa era la vida. Y aún así, mamá dijo que sí a tu vida. Y papá también, porque si papá no hubiese tenido en el inconsciente y en el corazón el deseo de un hijo, no nacemos, ¿no? Muchas veces decimos, no, soy hijo no deseado, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, nuestras historias acá mentales puede ser, pero la verdad es que tuvo que haber el deseo de mamá y el deseo de papá, por muy inconsciente que sea, para que nosotros llegáramos al mundo. Si no, nos quedamos en el camino, no llegamos, así de fácil, ¿no? Sí, es algo bien bonito. Yo lo que les comparto a mis pacientes es el hecho de regresarme, si es que crees en la Biblia, en la palabra de Dios o la has escuchado, el Claro. tercer mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí mucha gente dice, ¿por qué lo voy a querer si ni lo conozco, no? El por qué lo voy Ujú. a respetar si es un borracho. Te están diciendo, honra. Honra, Honra, exacto, agradece que te dieron la vida, nada más, así ¿no? es. Imagínate qué regalo más grande que la vida, Ujú. ¿no? O sea, es lo más grande que puede haber, porque con la vida tú haces, vas, vienes, experimentas, vives. Entonces a lo más grande ellos le dijeron sí y nos dieron lo que pudieron con lo que tenían y con lo que sabían. Y lo hicieron desde el amor, ¿no? Aunque a veces nos parezca, ¿cómo desde el amor si me golpeó? ¿Cómo desde el amor si hizo esto? ¿Cómo desde el amor si hizo aquello? Pues sí, desde el amor. Y a veces cuando decimos es que nos dejó, nos abandonó, bueno, ¿y tú qué sabes? O sea, a lo mejor si se quedaba, te hubiese violentado, te hubiese maltratado. Y sin embargo, se fue por amor para no lastimarte. Y muchas veces, digo, y eso lo vemos frecuentemente en las constelaciones, ¿eh? O sea, que con todo el dolor del mundo se fueron, pero para no repetir historias de abuso, de violencia, etcétera, mejor se van y los dejan, y saben que los dejan con quien los va a poder sacar adelante. Así sean los abuelos, un tío, la mamá, el papá, porque también las mamás abandonan, ¿no? También las mamás se van. Ujú. Entonces, ¿qué más grande que la vida? Así, inclusive, aunque seas adoptado, aún así, le dijeron sí a tu vida. Y como ellos sabían que no podían darte lo mejor, decidieron darte en adopción para que otros papás desde el corazón te dijeran sí y cuidaran de ti. Sí, eso es maravilloso y yo creo que eso es algo que yo he visto dentro de todo eh, el asistir o el estar aquí viendo, sobre todo observando tus constelaciones, hemos aprendido que todo es perfecto, primera, y segunda, Ujú. algo que me ha dejado mucho a mí es el hecho de que hay cosas que no le encontramos explicación y que lo traigo enraizado en el corazón por cosas que traigo aquí nada más y Mm. que no me doy la apertura de poder ver realmente cómo fue y qué pasó y qué sucedió y por qué pasó esto. Y a través de las constelaciones vemos cosas preciosas y un Sí, entender y una llenura del corazón a través de entender las cosas desde otro punto de vista. otro ángulo, así es. Otra mirada, ¿no? Generalmente una mirada desde el amor, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, tenemos que tener conciencia que todo lo que pasa es desde el amor. A veces desde un amor infantil y de querer salvar, de querer rescatar, de querer proteger, etcétera, ¿no? Queremos salvar a nuestros papás. Pues no, o sea, los que nos salvan son ellos, no nosotros a ellos, ¿no? Cuando somos niños. Y este amor infantil, pues a veces nos hace creer
que realmente podemos rescatar a través de la lealtad a la enfermedad o a través de pérdidas económicas, a través de no tener una buena vida, que a partir de eso podemos ser leales a nuestros padres, ¿no? Y no, o sea, nuestros padres, ¿qué más quieren? O sea, lo que más quieren para nosotros es que seamos exitosos, que seamos plenos, que tengamos una vida espectacular, ¿no? Y lo hacen ellos desde el amor. Entonces, cuando nosotros también tenemos un amor adulto, podemos dejar ir personas por mucho que las queramos, porque ya no están en nuestra frecuencia. Ya el quedarnos ahí nos hace daño. Y entonces podemos decirle, muchas gracias por lo lindo que sí hubo, te dejo ir y me voy a mi vida, pero desde un amor adulto. Y sí, tendrás un buen lugar en mi corazón, pero ya no de pareja, ya no de esto, a lo mejor de papá de nuestros hijos, etcétera. Y eso no quiere decir que te deje de amar. Te puedo amar toda la vida, pero ya no desde el lugar donde te amaba antes, ¿no? Entonces un amor adulto es capaz de dejar ir, es capaz de cortar relaciones, es capaz de aparentemente abandonar cuando lo estoy haciendo por tu bien mayor. Sí, así es. Y pues nosotros queremos invitarte a que experimentes, a que vivas, a que encuentres otra manera de poder sanar todo lo que traes aquí en tu corazón, que no te ha permitido ser pleno. El hecho de destrabar también todas las cosas económicas, de entender por qué no somos exitosos, el por qué no alcanzo lo que quiero alcanzar, y que puedas verlo a través de esta mirada, a través de este trabajo tan maravilloso. Y queremos invitarte a que puedas asistir a la constelación que viene más próxima, que es el próximo sábado 5 de abril a las 11 de la mañana aquí en Centro Holístico Yadá. Si este tema te movió y tienes ganas de experimentar, yo en lo personal te sugiero que sea con alguien de mucha experiencia y cerrada de ojos y con todo el corazón, puedo decirte, con Emilia Bravo. Y pues vamos con Sandy por si hay por ahí alguna pregunta de la gente que nos está viendo y escuchando el día de hoy, que quieran hacerle alguna pregunta a Emi. Con mucho gusto, vamos a leerles, este es su momento, así que escríbanos algún saludo, justo decías pregunta, inquietud. Sami Álvarez, hola, buenas tardes Sami, bienvenida. Almadelia Nava, saludos cordiales, siempre un privilegio escuchar a nuestra querida Alba Bernal, gracias por ser y estar. Ani Gómez, Emi, eres increíble, saludos, una excelente persona y muy profesional. María de Lourdes, buenas tardes Alba. Alejandra Labadie, buenas noches. Díaz Gaf, Emi, eres maravillosa, gracias por compartir tu sabiduría. Y mientras se animan a compartir, bueno, pues yo no sé, hay muchos tipos de constelaciones, hablaron de varias, ¿no? La de los caballos, la que sea, la Figurines fluvial, con figurines. Playmobil, Por ejemplo, fluvial. porque no sea la mejor, yo supongo que todos los que están presentes ahorita están entendiendo porque seguramente han constelado en alguna ocasión, pero la constelación es a través de otras personas, elegimos como representantes de nuestra familia. O sea, voy a ponerlo fácil, a ver si me explico. Yo llego a querer tratar el desamor de mi padre. Llego a querer constelar desamor de padre. Y entonces le pido a la gente que yo no conozco, que está ahí también, que fue a lo mismo que yo. Tú vas a ser el personaje de mi papá, tú el de mi Te mamá. pido por favor que representes a mi papá, así es. Ok, y así, ¿no? Te pido por favor que representes a mi mamá, a mis abuelos, a mí, ok. Ahora, ellos se mueven, decías hace un ratito, si es que entendí, desde el inconsciente, o Sí, sienten... hay un alma familiar, y esto ya lo habla Carl Jung, del inconsciente colectivo y el inconsciente familiar. Lo que yo les decía hace un momento de los campos morfogenéticos, es como esta parte del radio, o sea, el radio se transmite a través de una frecuencia. Entonces, la información de mi familia está en una frecuencia. Y cuando yo le pido a una persona que represente a mi papá o a mi mamá o me represente a mí,
yo la tomo de los hombros y la coloco en algún punto del campo, y cuando yo la tomo y la coloco en este lugar, le estoy dando permiso y acceso a mi información que está en estos campos morfogenéticos. Entonces, esta persona, las personas dicen, bueno, me pongo al servicio de la familia de fulanito de tal, y entonces dejan experimentar, dejan sentir su cuerpo, y entonces abren sus ojitos y dicen, bueno, me tengo que mover de aquí, no soporto la cercanía de tal persona, o quiero abrazarlo, o no puedo verlo, y se voltean, se mueven, etcétera, siguiendo esta emoción y esta activación que tiene su cuerpo, y es información, como les digo, información de la familia sobre la que estamos nosotros trabajando. Ujú. Entonces, ellos reciben esta información a través de ese inconsciente familiar. Ok, esa es la que yo he experimentado, solo que tengo una enorme duda y bueno, ahorita quise hacer esta pregunta como para que se nos explicara de manera más técnica de qué consta esta terapia, ¿no? Para la gente que quizás es la primera vez que escucha algo un poquito de mayor tiempo de constelaciones. Pero, ¿qué sucede entonces con los muñequitos? Porque una persona se mueve por las Muñequitos tú los emociones. colocas. O sea, Ajá, una persona se mueve, etcétera, por pero emoción. tú también en el campo hay un espacio donde yo te digo, mira, este es el campo, y te pido o sea, que selecciones a tu papá, a tu mamá y a ti, ¿no? Y que los coloques en algún punto del campo. Y las personas lo hacen a veces, o sea, y también desde lugares muy inconscientes seleccionas, ¿no? A los figurines, no les decimos muñequitos, sino los figurines. Y a veces el figurín está agachado, o lo ponen acostado, o lo ponen sentado, o lo ponen de espaldas, o lo ponen muy cerca, y hay un orden, ¿no? Cuando nosotros hacemos las constelaciones también hay un orden. Y hay ocasiones en que el representante se pone, o el consultante se pone hasta atrás, ¿no? Entonces se está poniendo en el lugar de los tatarabuelos. Y ahí ya me está diciendo una información, ¿no? O ¿Quién? sea, con quién es y con Ajá. quién. A ver, te pido que te pares acá, te pido que te muevas acá. A ver, con la misma persona va haciendo su propio termómetro Ah, o sea, con los figurines cuando la persona los coloca. Y soy yo también es desde misma. la fenomenología. Soy ¿Perdón? yo misma la que coloca a los figurines. Así Ahí es. no necesitamos Primero les pides, personas o sea, tú dices, representantes. bueno, este va a representar a mi papá, Ok. este va a representar a mi mamá, y tú los colocas en el campo. ¿Y los caballos? Apenas escuché Mira, de esto. de esta técnica no te puedo hablar mucho porque apenas la conozco muy superficialmente. O sea, yo sé que trabajas, que los caballos son los que van como señalando lugares, por ejemplo, donde hay una situación de salud, o los caballos te empujan, o se acercan, o se alejan. Es todo lo que te puedo decir de esta técnica. No la conozco a profundidad, y cualquier otra cosa que te dijera sería mentir. Es como muy nueva, sí. Sí. Aura Estrada dice, sí, es la mejor, Emi. La constelación, Gracias. y además dice, la constelación que yo tomé con ustedes fue padrísima. Sammy Álvarez, ¿cómo saber qué emoción hay que sanar para constelar? ¿O a qué familiar hay que constelar? ¿Cómo saberlo? Bueno, llega la persona, generalmente cuando llegas a una constelación es porque algo se repite en tu vida, porque algo, o sea, pareciera disco rayado, ¿no? O sea, atraigo el mismo patrón de personas, a lo mejor violentas, o a lo mejor codas, o a lo mejor que me ignoran, o casados, y atraigo al mismo tipo de personas, ¿no? Y ahora sí que, como decimos por ahí, es el mismo infierno, pero con diferente diablo. Y entonces eso es una repetición. Entonces algo está pasando en tu sistema, algo está pasando contigo para que atraigas ese mismo tipo de personas. Entonces es descubrir si es una lealtad o es un tema bueno, que a lo mejor hay que trabajar más en terapia convencional, pero por lo menos aquí descubrimos o decimos, mira, sí, este tema es por una lealtad a la abuela, o por ejemplo, personas, a veces me ha tocado observar personas que solo quieren andar con personas casadas, Ujú, ujú. porque eso representa el no compromiso y la no posibilidad de hijos, y la no posibilidad de que una persona se quede pues de tiempo completo contigo, ¿no? Y entonces, esto es porque la bisabuela a lo mejor tuvo muchos hijos y en el último parto murió. Entonces, quedarte con un hombre que te llene de hijos, o con el que tengas muchos hijos,
puede, en el inconsciente familiar está la información de que puede representar la muerte. Entonces, por seguridad, por sobrevivencia, es peligroso quedarse con un hombre mucho tiempo. Wow. Oye, ¿cuántas Entonces, generaciones tocan a una persona? ¿Cuántas pues mira, generaciones? algunos teóricos hablan de 7 Mm, generaciones que serían hasta los tatarabuelos, los chóstonos. Otras generaciones hablan de 5, que serían los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás y nosotros. Otros, pues bueno, ya personas que han estado como trabajando pues más las constelaciones y todo, que han ido modernizando la técnica, hablan de que lo mismo que tú estás viviendo generalmente se vivió en la generación de tus abuelos, que a veces no te tienes que ir tan hasta atrás, ¿no? Pero a mm. mí sí me ha tocado hacer constelaciones en donde me tengo que ir hasta la chóstona. La chóstona es después de los tatarabuelos, que me tengo que ir hasta allá porque el enojo de las mujeres viene desde allá. Entonces está enojada ella, está enojada la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, mamá, y por supuesto yo quiero incendiar el mundo, Ok. ¿no? Pero es un enojo que no es mío, es Mm, un enojo que viene de generaciones atrás, precisamente por la violencia, precisamente por inclusive violaciones, aunque hayan estado casados, ¿no? Y viene el enojo de que pues los abuelos a lo mejor tenían, o los anteriores, por llamar, para no especificar generación, los anteriores pues teníamos el sistema patriarcal perfectamente instalado, ¿no? Y esta parte de la misoginia. Entonces las mujeres éramos igual que vacas o caballos. Entonces imagínate el enojo de todas estas mujeres, ¿no? ujú. Entonces se va heredando el enojo, se va heredando el enojo, y pues ya la nieta quiere incendiar el país. Ok. Sammy quiere hacer otra pregunta. Dice, ¿cómo saber qué tipo de constelación tenemos que hacer? Pues mira, aquí realmente es qué tan profundo en un momento dado quieres ir. Es un tema que quieres, es un tema particular muy específico. Digo, puede ser la fluvial o puede ser la familiar. En realidad en la familiar hacemos, te digo, como se observa en la serie, ¿no? Se trabaja el tema así de, bueno, quiere trabajar con papá. Ok, entonces no ponemos orden, no vamos a profundidad, trabajamos con papá y vemos qué es lo que está pasando con papá, ¿no? O sea, ¿por qué papá no se pudo quedar? ¿O por qué papá, pues no sé, se quedó, pero fue un hombre a lo mejor de muy poca energía masculina y fue más enérgico la mamá con más energía masculina que papá, y esto generó pues mucha fricción y mucho caos en la familia. Entonces, si es un tema así muy claramente definido, familiar. Si lo que tú quieres es poner orden desde tu familia de origen, poner orden en tu familia actual y además trabajar un tema en particular, o sea, trabajar el tema, entonces el fluvial, ¿no? O la de Ah, figurines, de muñequitos, bueno, de figuritas, de Playmobil, también puede ser, y es una constelación individual, porque mucha gente dice, no, yo no quiero que la gente se entere de mis asuntos, y no pasa nada. Vámonos a una familiar, a una constelación familiar con figurines, y es una constelación individual desde todos los principios de las constelaciones familiares. ok. No sé si me expliqué. Sí, yo creo que sí, pero Sammy, ¿podrías decirnos si quedó claro, por favor? Joel Martínez, hola Elvita, buenas tardes, saludos. Yoli, Saludos, buenas tardes. Yoli Iglesias, hola Alba y Emilia, qué gusto escucharlas. Pues interesante, interesante, mi querida Alba, esta charla de constelaciones que ya nada más yo preguntaría algo como curiosidad, ¿en qué año surgen? En los 80s. Es algo que está joven, ¿no? Sí, es joven, Es o sea, joven. es una herramienta terapéutica muy nueva de alguna Mm, manera, porque bueno, si nos vamos al psicoanálisis o al conductismo, pues bueno, ya tienen más de un siglo, ¿no? Pero las constelaciones familiares empiezan el boom en Europa en los 80s, a México llega más o menos en los 90s, y pues bueno, se ha trabajado, se ha formado gente, etcétera, pero de veras, como lo decía bien Albita, ¿no? A partir de la serie, y que mira, ni siquiera en la serie lo mencionan como tal, ¿no?
O sea, la gente que conocemos de constelaciones y que se empezó a hablar de ello, dice, sí, claro, lo que hace Samán es una constelación familiar a todas luces, ¿no? Y ya en la segunda temporada, pues ya empiezan a hablar de Bert Hellinger, empiezan a hablar de los principios, de los órdenes del amor, de los órdenes de la ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, ya empieza como una parte un poquito más teórica, pero en la primera, pues el primer ejemplo que se da es una cuestión directa, ¿no? O sea, mi experiencia con papá. La segunda es una de la bisabuela, ¿no? Son experiencia de la bisabuela, y en el caso ay, se me fue, Ada, que es la protagonista de alguna manera, en el caso de Ada, pues es una que ni siquiera, que fue la hermana de su mamá, de su abuela, ¿no? Algo así, a la que tuvieron que asesinar por las costumbres, los usos y costumbres de la comunidad. Entonces, muchas veces manifestamos cosas de las que ignoramos totalmente la historia. Y no es que andemos ahí curioseando, porque las constelaciones no son para curiosear, no son para decir, ay, a ver qué sale de la abuela. No, 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 no. Eso no es respeto. Y esta técnica es una técnica terapéutica, tiene todas las bases teóricas que la sustentan, entre ellas el psicoanálisis, la hipnosis ericksoniana, la gestalt, inclusive podríamos hablar de psicogenealogía de Jodorowsky, o sea, muchas técnicas que son las que la sustentan, y que esto nos da a nosotros la seguridad de que no es algo sacado de la manga. Se ha estudiado, se ha trabajado y sobre todo se ha hecho pues mucha investigación al respecto. Entonces, pues sí, es muy joven, de los 80s para acá, ¿no? A México, pues más o menos en los 90s es que llega y son las primeras formaciones. Pues muchas gracias, gracias por la respuesta. Dice Sammy que sí, le quedó muy claro y también quiere ir a constelar Perfecto. ahora el 5 de abril. Así que yo les voy a dejar, mi querida Alba, no sin antes decirles a las personas que nos están viendo, Conciencia Holística cada 15 días está aquí en Radio La Radio, así que nos vemos en 15 días para un programa más, y que nos repitan cuándo es esta constelación, el horario, y el contacto, bueno, está pasando en su pantalla, tanto Facebook como WhatsApp e Instagram. Sigan, por favor, Alba Bernal. Y las dejo para que se despidan. Gracias, Emi, por haber estado con nosotros. Adelante. Gracias. Pues muchas gracias primeramente a ustedes que nos escuchan, que nos están siguiendo y que están viendo los temas que estamos trayendo para ustedes, y darte mis más infinitas gracias, Emi, por haber aceptado esta invitación. Gracias desde el fondo de mi corazón. Sabes cuánto te amo y cuánto admiro verdaderamente tu trabajo. Muchísimas gracias, Albita. Ya sabes que es totalmente correspondido. Yo también te amo mucho y te admiro mucho. También tu trabajo maravilloso. Y pues sí, el 5 de abril a las 11 de la mañana en Centro Holístico de Yadá, es Otumba 306, Colonia Sánchez o Electricistas. Sí, es Sánchez. Colonia Sánchez. Entonces ahí los esperamos, es de 11 a 2:30 más o menos, el horario de trabajo, porque algo que preferimos o tratamos de hacer es que todas las personas que estén ahí, todas constelen. Sí, y pues los esperamos, y si tienes interés, escríbeme inbox, busca, por ahí debe estar mi contacto, mis teléfonos, para que puedas hacer tu reservación para este 5 de abril, así como también te reitero que todavía alcanzas a llegar el día de mañana a las 11 de la mañana al curso taller teórico práctico de divorcio energético, que nos va a compartir también su sabiduría y su experiencia mi querida Sheila Liborio. Pues muchas gracias. Pásenla bonito, gracias a ustedes dos, gracias a Magali Velázquez, que dice excelente información. Esto fue Conciencia Holística. Gracias. Gracias. Conciencia Holística. Conciencia Holística. Con Alba Bernal. Terapeuta holística. Alba Bernal. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.